El día de hoy tenemos al vicealmirante en retiro, empresario y además político peruano Francisco Calixto Gianpietri para hablar un poco sobre el tema Reinfo y cómo se puede solucionar el asunto. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente estar contigo. No te digo vicealmirante porque me dijiste que te tuteé. No, hermano, esa vaina me hace muy viejo. Me hace muy viejo. Bien, hay una presión que está ejerciendo una serie de mineros informales, Francisco, que se han manifestado en el centro de Lima, que se están manifestando en otras regiones del país, que han bloqueado carreteras. Hemos hablado en extenso de eso con Martín Ojeda hace un instante. Están pidiendo, medidas en torno al registro integral de formalización minera Reinfo. Es decir, están pidiendo que no se acabe este asunto el 31 de diciembre de este año, sino el 31 de diciembre del 27. Hay gente que no termina de comprender en qué consiste, de qué va este Reinfo y cuál es el problema real que estamos enfrentando por el oro en el país. Por ahí algunos han dicho que esto se solucionaría, o buena parte se empezaría a solucionar el día que el Estado empiece a comprar el oro. ¿Okay? Que el Estado se haga cargo de ese oro y a mí no me parece una buena idea. Exponla, por favor, ¿cuáles son tus impresiones? Bueno, este tema del Reinfo lo estamos tratando de enfocar, o lo están tratando de enfocar como si fuese un problema que ha nacido pues ayer, ¿no? Y esto no es así. Este es un tema que ya tiene 22 años. Porque en el año 2002, y he traído algunas notas para no equivocarme, en el año 2002 se inició el proceso de formalización de la minería en el Perú. Entonces, a partir de ahí han salido diferentes decretos supremos, decretos legislativos, leyes. Una de ellas fue la ley de bases, que fue la ley 27783, es la ley de bases de descentralización el control sobre este problema y sobre todo lo que era minería informal pasaba a las direcciones regionales. Y las direcciones regionales comenzaron a administrar esto, ¿no? Entonces vino un descontrol per se, porque no tenían la capacidad de hacerlo, ¿no? Y recuerdo yo, porque yo fui parte, tuve la oportunidad de trabajar en ese tema en el año 2011, 2010, 2011, en la época de García primero, y finales del gobierno de García y después de Humala, se hicieron unos operativos, sobre todo en la parte de la minería, contra la minería ilegal, en la parte de Huepetue, todo lo que es Madre de Dios, ¿no es sí. cierto? 15.000, Huepeto, etcétera. Etcétera. Y tuvimos la oportunidad de trabajar ahí y pudimos ver de primera mano la devastación que se hacía sobre el medio ambiente y lo que estaba generando esta falta de control a la hora de pasar el control de la administración o el empadronamiento, etcétera, de la minería informal a los diferentes gobiernos regionales. Entonces ahí comenzaron ya a nombrar, recuerdo que fue Urresti, el primer SAR antiminería ilegal. Sí, claro que sí. Y eso fue en el año 2012 y de ahí, bueno, comenzaron a salir diferentes leyes y procedimientos hasta que se declara de interés nacional la formalización de la minería ilegal, y esto es en el año 2016, y ahí se crea el Reinfo. O sea, el Reinfo no es un tema que tiene 2 años, 3 años, 4, desde el año 2016. Estamos hablando ya de 8 años por lo menos. Claro, entonces a partir de ahí, después de eso ha venido una extensión, otra extensión y otra extensión, y la verdad de las cosas es que se ha mal utilizado el Reinfo, y esto ha sido un descontrol que ya no solamente estuvo en el área Madre de Dios, sino se ha extrapolado a todo el Perú. Y entonces, de un lado al otro lado se van tirando la pelota, y al final ahora ha caído el ministro Mucho, cuando él no ha sido el que ha generado este problema, ¿no? Él lo ha tratado de arreglar de una u otra manera. Entonces el Congreso dice que llegó la ley, el proyecto de ley muy tarde, y que por eso han censurado al ministro, porque justo se montaba el proyecto de ley con el proyecto, la discusión del presupuesto de la República, y que ya no había tiempo para verlo, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos una vez más en el Perú a este tema pendular, ¿no? Hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Porque llegó tarde la ley, entonces lo sacamos al ministro, ¿no? Claro, pues que ya tenían pues a todos los mineros ilegales en la puerta
del Congreso. Entonces esto es soplarle la pluma a un lado, soplarle la pluma al otro lado, uno le echa la culpa a uno, el otro le echa la culpa al otro y al final, ¿qué cosa es lo que se soluciona? Nada. O sea, ¿tú crees que haber censurado al ministro Mucho, con el cual como tú, yo tampoco tengo ninguna relación personal, lo conozco, lo he visto algunas veces al señor, lo he saludado porque era ministro, etcétera, pero no soy amigo de él, ¿no? Y ¿pero tú crees que cambiar al señor Mucho va a solucionar el problema? No, por supuesto que no. Entonces, pues, o sea, no nos podemos ir a lados Y ¿sabes qué? extremos, A ver, ¿no? Antes de preguntarte que me expliques en qué consiste el Reinfo, ¿no? Básicamente el registro de integral de formalización minera, qué bondades podría tener y qué deméritos si es que los tuviera, es bien sorprendente porque la cantidad de congresistas que han votado para sacar a Mucho son congresistas cercanos a la minería informal. A ver, hablamos de Quispe Mamani, de Sánchez Palomino, de Roberto Sánchez, rojo hasta la pared del frente, Víctor Raúl Cuiza Capa, Guillermo Bermejo, Nieves Limachi y más. Es gente que no necesariamente es conocida por virtudes democráticas o por pensamientos pues, de libre mercado y todo eso. Al contrario. Bueno, son pensamientos extremos al final, ¿no es cierto? Y seguimos en este tema de pendular, de irse hacia los extremos y creyendo que poniéndonos radicales hacia un lado vamos a solucionar el problema. Este es un tema que va mucho más allá de solamente los actores que están en este momento visuales o visibles, ¿no? Ahí hay un tema complicado de financiamiento, hasta se dice que hay financiamiento hasta de partidos políticos con este tipo de recursos que vienen de la minería ilegal. Entonces hemos creado que la minería ilegal, la minería informal, la minería ancestral, la minería formal, este variopinto escenario de diferentes tipos de etiquetas que queremos poner para de una u otra forma edulcorar el problema y tratar de alongar más el tema, ¿no? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir depredando la Amazonía? Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ir a Huehuetetue. Sí, claro, sí. Bueno, Madre de Dios o al mismo Patás. Sí, claro. Las personas que no han estado allá y no lo han visto no tienen realmente una idea exacta de cuál es la magnitud del problema. No, a ver, en cuanto a la cantidad de naturaleza que se están matando ahí, es grave. Es grave. Y a la decadencia moral es grave. Y además, cómo esta economía ilegal ha crecido ahí. Bueno, cómo y está influyendo en partidos políticos. ¿Cómo es está, grave. ¿Cómo está impactando en la vida del país, Sí, en la claro. sociedad, destruyendo la sociedad? O sea, la cantidad de actividades ilegales colaterales que se llevan a la vez alimentadas por esta economía ilegal. A ver, ¿por qué al minero informal no le conviene mucho formalizarse? A ver, Pancho? primero porque cuando tú te formalizas... Porque supuestamente eso es el Reinfo, es una especie de registro en donde los informales van anotándose para ser formales con la promesa de que algún día lo sean completamente, ¿no? Sí, Más pues, o menos es eso. pero vemos cuántos años tiene y hay gente que está inscrita en el Reinfo y que ni siquiera ha puesto el papel número 1. O sea, se ha inscrito y ¿Y por qué no listo. quieren? ¿Por qué no les conviene? ¿Por qué? Porque, a ver, hay un dicho que dice a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no es cierto? Entonces, si tú vas allá y ves todo lo que sucede en el entorno de todo este ecosistema tan tóxico para lo que es la vida de un país civilizado, ves explotación de niños, por ejemplo. Explotación de niños en el trabajo, ¿ah? Más allá de la explotación sexual de niñas, en el tema de bares informales, en el tema de prostitución infantil, en el tema de casi una esclavitud de las personas que atienden los servicios que pueda necesitar esta gente, sin ningún control. O sea, no existe ningún control. No existe ningún control. Y bueno, si no hay control, entonces yo hago lo que me da la gana. Y la capacidad de redituar hacia mi favor es superlativa, porque no tengo que pagar nada legal. Ni los contratos de la gente, ni impuestos sobre lo que consumo, el combustible es ilegal, lo que saco no tiene ningún tipo de control,
lo vendo en el mercado al precio que yo quiero, Eh, etcétera, 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 ¿no? Pacho, pregunta de ignorante, ¿ah? ¿Es como, No, no es ¿Es ignorante. como con la coca? O sea, en el sentido de que le conviene más al informal vendérselo a un sujeto que le va a pagar más dinero que venderlo de manera formal. Mira, El oro. El tema de la minería ilegal con el tema del narcotráfico son dos actividades per se ilegales, punto. O sea, no hay ningún tipo de arreglo ahí. Pero, ¿qué sucede? En el entorno de ex post, con el producto final de la coca, por ejemplo, es el clorhidrato de cocaína, ¿no es cierto? El producto final de la minería ilegal Es un lingote. es un lingote o pepitas de oro, ¿no es cierto? Es mucho más fácil blanquear el dinero del oro ilegal que la coca. Porque es oro, finalmente. Porque es oro y el oro va a recibirlo de una forma u otra, pasa a una bomba, no cualquiera. Pero el tema de la droga es un tema mucho más complicado para poderla insertar, entre comillas, en el mal llamado mercado. Entonces, el mercado es mucho más asequible a recibir oro ilegal que a recibir droga, pues, ¿no es cierto? Porque tú para poder distribuir la droga tienes que tener toda una maquinaria para hacer esto. Para distribuir el oro ilegal no es tan difícil, es simplemente cruza la frontera y lo vendes en Bolivia y en Bolivia lo legalizan, listo, chao, se acabó el sistema. Bolivia ha casi triplicado su exportación de oro y no ha aumentado una sola mina. ¿De dónde sale todo ese oro? A ver. Perú. Entonces, pues... Porque a Brasil no le están comprando el No, oro. ¿no? pues. Entonces, el tema ahí... Ojo que con Brasil también el asunto ya se está también Sí. trasvasando de un lado hacia el otro. Y con Ecuador también. En Ecuador, en la Cordillera del Cóndor, están cruzando la frontera y simplemente están tratando de explotar el oro que hay en la Cordillera del Cóndor. Y se lo están llevando a Ecuador. También economía ilegal. Entonces, es mucho más fácil el producto final negociarlo en el mercado ilegal, que es como el oro contra lo que es el clorhidrato de cocaína. A ver, pues, ¿no? ¿el Estado debería comprar el oro y se acabó Bueno, el problema o no? Esa es una de las formas que podría amenguar un poco este tema, ¿no? Pero de todas O maneras... sea, obligatoriamente, no me lo vendes a mi Estado y no se lo vendes a nadie Bueno, más. pero de esa forma tendría que haber de una u otra manera algún tipo de control. Y lo que la gente no quiere mucho es el control. Porque descontrolado yo puedo accesar a cualquier mercado y el que me paga más a ese le vendo, ¿no? Si tu mercado me vas a pagar tanto y tu Estado me vas a pagar tanto, yo me voy al que me paga más. Si soy ilegal, si soy formal ya no. Porque yo ya tengo ya algún tipo de control de las actividades que soy Y lo que estoy hago puede ser realizando. detectado fácilmente, Claro, etcétera. claro que sí. Entonces hay gente que no quiere eso. Yo he tenido la oportunidad, Fabricio, de por ejemplo encontrar a un niño de 12 años buceando en el lecho del río. Tenía 4 horas el chico metido debajo del agua con una manguera artesanal, con una máscara de buceo artesanal, amarrado con unas piedras para que no flote ¿no? del fondo y no se lo lleve el río, sacando el oro y moviendo el succionador para poder sacar el oro con la bomba succionadora. Tenía 4 horas ese chico metido ahí abajo cuando entramos nosotros a hacer la operación. Y sacamos esta criatura, y la criatura estaba casi ya perdiendo el conocimiento, pero estaba siendo obligada a seguir trabajando, porque no había otra persona que pudiera hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, la calidad de vida que pueda tener esta gente es ya a nivel infrahumano, y eso tiene que parar. El Estado no puede continuar. Es muy fácil decir, yo estoy en favor del reinfo. Ok, no vayamos ni a ningún extremo, ¿no? Pero ya extender los 2 años más y seguir con este tipo de vida infrahumana de la gente, con este tipo de depredación de todos nuestros recursos naturales. Si tú vas a La Pampa, por ejemplo, no ves pues... Madre de Dios. Es un lugar de Madre de Dios que se llama La Pampa. Se llama La Pampa. Tú lo sobrevuelas en helicóptero, son kilómetros y kilómetros y kilómetros. De selva depredada. Ves puros plásticos celestes, que son los que se utilizan para poder o la tierra protegerse del marrón. río, y la tierra marrón. Todo está muerto. Y todos los lagos con diferentes tipos de minerales metidos ahí, el mercurio chorreado por todos sitios. O sea, es una cosa que eso no tiene perdón de Dios, por favor. Entonces, las personas que sentadas cómodamente en su escritorio acá en la Plaza Bolívar dicen, no, hay que extenderlo 2 años más, no tienen idea de lo que está pasando en el Perú. No han caminado el Perú, no han puesto su pie nunca. Estás hablando de, por ejemplo, Guillermo Bermejo. Bueno, Guillermo Bermejo... Sí. ¿O no? A ver,
yo te podría decir de que cualquier persona que empuje a que se mantenga un sistema informal está jugándole en contra al Perú. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es llevar de una u otra manera a que esto se formalice. Han habido un montón de mitos sobre este proyecto de ley que estaba presentando Rómulo Mucho, que dicho sea de paso... La ley MAPE. La ley MAPE para la formalización, que dicho sea de paso estaba lista antes de la PEC y según las informaciones que se tienen, que pararon eso porque venía la PEC y no querían los problemas con la PEC, etcétera, etcétera, y lo presentaron después de la PEC y cuando lo presentaron dijeron, no, ahora ya es muy tarde. O sea, total, ¿qué cosa va primero, la lavada o la camisa? Explícame. Entonces, el asunto, porque llega tarde la ley, entonces vamos a decirle ya, voten al ministro y traigan a otro. Entonces, esa no es la solución, realmente esa no es la solución. Otro de los mitos, perdón, ya ahí termino, dice que no ha sido socializado. Hay muchos actores que se han sentado a hacer este proyecto de ley, otros se sentaron en la mesa y cuando vieron que este tema involucraba un nivel de formalización, se pararon y se fueron y no quisieron participar y salieron a incendiar la pradera, pues, ¿no? Entonces, estamos con Francisco Calisto Giampietri, vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú, 11:13 de la mañana en hora punta en Betel Radio 100.1 FM. Abrimos nuevamente los teléfonos para escuchar su opinión. 01 61 31 701 y el 01 61 31 709. Hablemos del tema Reinfo, el tema de minería ilegal, el tema de Rómulo Mucho, el tema de... no solamente minería ilegal, sino minería informal, que son dos cosas diferentes, Pancho. ¿En qué consiste la diferencia? Bueno, la informal de una u otra manera tiene algún tipo de control, ¿no? Sabemos quiénes son los que están trabajando de forma informal, no pagan algunos impuestos, no pagan planillas como debería ser, etcétera, etcétera, pero es una actividad relativamente... como que a la champa a veces hecha, así ¿no? Es, ¿no? Mal hecha, pero ahí está tratando y ahí de avanzar. Y tú la puedes ver. Pero eso es una cosa. Y la ilegal es un tema totalmente diferente. ¿Cómo es la ilegal? La ilegal es la que no cree en nadie. Ilegal es lo que está pasando en Patás. Ilegal es la gente que llega con armas de guerra y se enfrenta a los mineros formales para poder quitarle sus predios o las actividades que están realizando en sus predios y poder quitarle el producto y llevárselo y negociarlo en un mercado totalmente ilegal. Discúlpame, Panchito, yo sé que tú y yo no estamos de acuerdo en esto, pero yo sí creo que tiene que haber una mano dura rápido y que si es que algún amigo mío que me esté escuchando dentro de las Fuerzas Armadas tiene que tomar una decisión, yo sinceramente creo que al final podría ser la solución. Bueno, mira, a ver, es muy fácil decirlo y es muy fácil apelar a que venga alguien y solucione el problema. Eso es lo que siempre hacemos en el Perú. Tenemos un problema en el Perú, vamos a crear un grupo de trabajo. Sino una comisión de investigadora, sino una autoridad autónoma, sino un ministerio, pues, y listo. Y con eso resolvimos el problema. Y no es así. El tema no va por ese lado. O si no, volteamos y decimos, no, que venga la Fuerza Armada y que metan los tanques y que se agarren las cosas. Militarizamos el problema. El problema no es un tema militar. El problema no es un tema militar. No son los militares los que nos han metido en este problema. Pero, a ver... Entiendo lo que tú me estás diciendo, pero una situación grave como la que se vive en Patás, ¿cómo se soluciona? Bueno, si no es con mano dura. Pero eso no tiene nada que ver. La mano de eso dura que estoy hablando. Y la mano dura, a ver, hay una máxima que dice, la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no es cierto? Entonces, tratando de adecuar eso a lo que estamos hablando en ese momento, meter el soldado ahí y agarrarte a balazos con la gente, ¿es arreglar el problema? No es arreglar el problema. Arreglar el problema es agarrarlo a ese sujeto y sacarlo de la calle y ponerlo en la cárcel donde tiene que estar. Pero eso lo haces con mano dura. Pero eso no solamente tiene un componente militar, pero por supuesto que se hace con mano dura. Pero ¿sabes de dónde tiene que salir la mano dura? De la decisión política. Ese es el problema. Ahí está, pues. Entonces, ¿qué cosa ha sucedido en El Salvador con Bukele? ¿Qué cosa ha sucedido con Milei? ¿Qué cosa ha sucedido con Noboa? Ellos se han puesto al frente. Tenemos una llamada. El señor Romaní desde Ayacucho nos está llamando. Buenos días. ¿Cómo está, señor Romaní? ¿Qué tal? Buen día. Sí, adelante, por favor. Mira, a tu invitado le hacías una pregunta en el sentido por qué los mineros ilegales no quieren formalizarse con el Reinfo.
La respuesta no la he escuchado, pero desde mi punto de vista la respuesta correcta es que, por ejemplo, si a todos los peruanos mayores de 18 años nos dicen inscríbanse en una lista para que conduzcan carros, para que se conviertan conductores, y mientras están inscritos tramiten y conduzcan el carro. Si nos dicen eso, nadie va a sacar su licencia de conducción, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando, el ejemplo claro en el tema Reinfo con los mineros ilegales. Se inscriben dentro de esa lista, ¿no? Digamos, del Reinfo, y se ponen a trabajar, se ponen a explotar, se ponen a, que es como se dice, a trabajar sin licencia, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las formas. Entonces, el gobierno lo que no debe permitir es eso. Quieren, está bien, que haya minería, digamos, artesanal, con lo cual yo estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con la informal ni la ilegal. Entonces, pero esos mineros artesanales, en primer lugar, que se inscriban, que cumplan los requisitos. Por ejemplo, no se habla de la gran contaminación medioambiental que se está generando en todo el país con la presencia de los mineros informales ilegales. La contaminación es inmensa, señor. Están dañando grandes ojos de agua, están desapareciendo el agua. Estos señores, con tal de obtener dinero, meten todo, dragas, herramientas, explosivos, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que para mí, la minería informal ilegal debe desaparecer. El Reinfo no se debe proyectar más, ahí debe quedar. Entonces, si hay minería, es cierto, somos casi el 60% de ingreso del país es gracias a la minería. Está bien que haya una minería formal, la gran minería, y la minería artesanal, pero que paguen los impuestos correspondientes. Y en el tema minero, es un tema un poquito más amplio, grande para mí. No podemos seguir siendo un país que sigamos exportando los minerales en materia prima, sino se tiene que manufacturar. Para mí, se tiene que procesar. Entonces, eso generaría mayor trabajo, mayor ingreso, y el Perú se convertiría en pocos años en una potencia mundial gracias a la minería. Y eso es lo que nos está dando en el país, y eso es lo que no se habla, no se abren los ojos. Entonces, hoy por hoy, están divididos dos grupos de poder. Los legisladores, que quieren que se prolongue el Reinfo hasta un año más. Ahí está el Bermejo, todos esos señores, incluidos Salguana, que es también un minero ilegal. Sí, él viene de Madre de Dios. Por supuesto, el presidente actual del Congreso es el que proviene de Madre de Dios, un minero ilegal, y por supuesto actual asesor de los mineros. Entonces, ¿ellos qué cosa quieren? Es que el Reinfo se prolongue un año más. Y así sucesivamente, al año entrante se prolongue, y así sucesivamente van a defender. ¿Saben por qué, hermano? Porque esos políticos que están en el Congreso han sido financiados y buscan financiamiento de esos mineros ilegales en su campaña política para convertirse en funcionarios de alto poder. Correcto, es verdad lo que está diciendo nuestro buen amigo de Ayacucho. Estoy de acuerdo en buena parte. Pancho. Sí, yo también concurro con el señor y estoy completamente alineado con lo que dice. El tema de contaminación, el tema de registrar a la gente, el tema de no solamente quedarnos en la fase extractiva del asunto, pero... Y de congresistas que están jugando su partidito. Bueno, ¿no? es que la ley actual no permite que la gente que esté inscrita en el Reinfo sea controlada por la Policía Nacional ni por el Ministerio Público. Entonces ahí hay un tema de una superposición de actores, que yo tengo mi Reinfo y a través de mi Reinfo compro, por ejemplo, explosivos y te los doy a ti para que tú trabajes en tu mina y listo. Y tú trabajas ahí sin ningún control de nadie. Entonces, acá hay un tema que tenemos que ordenar y definitivamente esto pasa por un proceso de necesaria formalización. No podemos seguir pateando esto más allá y más allá y más allá y cambiamos de ministro y cambiamos al otro ministro. Nos está haciendo daño. Nos está haciendo daño como país. Porque lamentablemente no solamente es un tema de quién saca el oro más rápido, quién lo vende a mejor precio, etcétera, sino genera lo que tú estás diciendo. Trae una cola de inmoralidad, de corrupción, de desajuste, desbarajuste medioambiental. Incluso buena parte de esa plata negra de la minería ilegal en el país va a tener que jugar su partido en las elecciones 2026. Van a darle plata a algunos o algunos candidatos antisistema para que se mantengan ahí como está, pues, ¿no? Bueno, pero por supuesto, y eso se ha visto antes, ¿no? Y es mucha plata. Y se ha visto muchísimo dinero. Acuérdate cuando habían los paros y venían las camionetas desde el interior, Hilux,
10, 14, 20 camionetas, venían todas con flechas y arcos, con gente. ¿Quién trae a toda esa gente? ¿Con qué plata se mueve Minería todo esto? ilegal, la Entonces, verdad. Pues, es entonces, eso. Narcotráfico, minería ilegal y por ahí un par de cositas más. Entonces, esto está impactando en diferentes partes de la vida, está deconstruyendo la sociedad, la está deconstruyendo. Entonces, perdiendo valores, perdiendo el nivel de socialización entre la misma gente, ¿no? Polarizando a la gente de un lado y del otro lado, corrompiendo, torciendo voluntades, etcétera, etcétera. Realmente es un tema que tenemos que sentarnos y arreglarlo de verdad, ¿no? Y no creo que eso pase solamente por el cambio de un ministro, ¿no? Es verdad, es verdad. Francisco Calisto Gianpietre ha estado con nosotros, vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú. Tu palabra final sobre el tema, Pancho. Bueno, esperemos que esto de una u otra manera se llegue a menguar por el bien del Perú y nos sentemos realmente en una mesa a construir una sociedad un poquito más estructurada, ¿no? Nos estamos desestructurando con este tema, ¿no? Muchas gracias mi hermano. Espero tenerte pronto en breve nuevamente. Bueno, es cuestión de que me invites. Por favor, claro que sí.